Chicos, muy buenos días. Continuando, ¿no?, con la sesión número 9, ¿no?, del curso de química, ¿no? El día de hoy hablaremos, ¿no?, de la clasificación de los elementos químicos, ¿no?, en la tabla periódica actual, ¿no? A ver, empecemos entonces, chicos. Eh, a ver, ya, la clasificación de los elementos químicos, obviamente, ¿no?, se clasifican principalmente en dos, en los metales y en los no metales en la tabla periódica, ¿no? Los elementos químicos se clasifican según sus propiedades químicas, en metales, obviamente, como les dije, y en no metales. Los metales constituyen aproximadamente el 80% de los elementos químicos, ¿no? Y sus propiedades son, vamos a ver sus propiedades tanto físicas como sus propiedades químicas de los no metales. Por ejemplo, las propiedades físicas de los metales, ¿cuáles son? Poseen brillo debido a que reflejan la luz, ¿no? Vamos a poner un poco más grande. Poseen brillo debido a que reflejan la luz. Son buenos conductores de electricidad a temperatura ambiente, ¿no? El metal, el metal que mejor conduce la electricidad es la plata, ¿no?, seguida por el cobre y el oro. Son maleables, es decir, son maleables, se transforman en láminas delgadas y dúctiles. ¿Y dúctiles por qué? Porque también se transforman en hilo. Quiere decir que los metales se pueden transformar en láminas delgadas, ¿no? Y obviamente en hilos, ¿no? Son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. O sea, el único, obviamente, que va a ser la excepción de los metales es el mercurio, ¿no? Porque el mercurio dice que a temperatura ambiente va a ser líquido. Son buenos conductores también de calor, ¿no? Propiedades químicas de los metales, a ver, veamos. En el nivel externo tienen de 1 a 3 electrones generalmente, ¿ya? ¿Qué más? Forman con facilidad cationes, es decir, que tienden a perder que electrones, eso quiere decir, ¿no? ¿Qué más? Se oxidan con facilidad debido a que pierden electrones de valencia, ¿no? Se van a oxidar con facilidad, ¿ya? En la naturaleza, la mayoría de los metales se encuentran formando sales y óxidos básicos, ¿no? ¿Qué más? Se conoce como metales nobles al cobre, ¿no?, a la plata, al oro, al platino, al mercurio, debido a que difícilmente se oxidan, ¿no? O sea, hay algunos elementos metálicos que van a demorar en oxidar mucho más en comparación de otros. ¿Y esos cuáles son esos? Son los llamados eh, metales nobles, ¿no? ¿Y quién está dentro de ellos? Obviamente el cobre, la plata, el oro, el platino y el mercurio, ¿no? ¿Ya? Principales metales. ¿Cuáles son los principales metales? El litio, el sodio, el potasio, el magnesio, ¿no?, el calcio, el zinc, el hierro, el mercurio, el platino, con sus respectivos símbolos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aquí más tenemos al aluminio, al galio, al cobre, a la plata, al oro, al cromo, ¿no?, al manganeso, al estaño, al plomo y al níquel, ¿no? Veamos ahora los no metales. Los no metales se encuentran en menor cantidad respecto a los metales y sus propiedades generales son, vamos a conocer sus propiedades físicas de los no metales y sus propiedades químicas de los no metales. Sus propiedades físicas de los metales: son opacos a la luz ordinaria, son malos conductores de electricidad, excepto el grafito, al otro por el carbono, ¿no? Son maleables, no son maleables, es decir, que no se pueden transformar en láminas, ni tampoco se pueden transformar en hilos, ¿no? Son quebradizos, ¿no? Son buenos aislantes térmicos, ¿no? Aislantes térmicos malos son obviamente, que quiere decir que si son buenos aislantes térmicos, quiere decir que son malos conductores de calor, ¿no? ¿Ya? A condiciones ambientales son sólidos y gaseosos, excepto el bromo, que es líquido, ¿no? ¿Ya? Excepto el bromo, que es líquido. ¿Ya? Sigamos con la siguiente parte teórica. A ver, veamos. Sus propiedades químicas en este caso de los no metales. Vamos a ver justamente cuáles son esas propiedades químicas, ¿no? En este caso, digamos, en el nivel externo generalmente tienen de 4 a 8 electrones. Forman aniones con facilidad, quiere decir que van a tender a ganar que electrones, ¿no? Se reducen con facilidad debido a que ganan electrones, ¿no? En la naturaleza se encuentran libres o formando compuestos orgánicos e inorgánicos. Forman óxidos ácidos o también llamados anhidridos, ¿no? En estado gaseoso pueden ser diatómicos, como el gas hidrógeno, que son obviamente un gas tóxico, ¿no?, como el gas nitrógeno, gas oxígeno y gas cloro, ¿no? Generalmente los no metales, al estar en estado gaseoso, son, ¿qué? Son gases que tóxicos, ¿no? Monoatómicos también, como los gases nobles, ¿no?
Principales no metales tenemos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al flúor, al cloro, al bromo, al yodo, al fósforo y al azufre, ¿no? Con sus respectivos símbolos, ¿no? Por ejemplo, el cloro su símbolo del cloro es Cl, ¿no? Su símbolo del bromo es B mayúscula, R minúscula, ¿no? Su símbolo del yodo, ¿cuál es? I, ¿no? Su símbolo del fósforo, que es P. Su símbolo del azufre, ¿quién es? S. ¿Ya? Y veamos, obviamente, y también tenemos a los gases nobles, ¿no? Los gases nobles también son parte de los no metales, ¿no? El helio, el neón, el argón, el tritón, el xenón, ¿no? Y por último veamos a lo que son los semimetales o metaloides, ¿no? Que son la parte central entre metales y no metales, ¿no? Están ubicados entre los metales y no metales. Tienen propiedades físicas intermedias entre ambos grupos. A temperatura ambiente, la conductividad eléctrica es baja, pero si aumenta su temperatura de los metaloides o los semimetales, ¿qué quiere decir? Que si aumenta, obviamente, si aumenta obviamente su conductividad eléctrica, también será que alta, ya comenzará a ser alta, ¿no? Quiere decir que si la conductividad eléctrica aumenta de un metaloide, cuando el metaloide o el semimetal aumenta, cuando aumenta su temperatura, ¿no? Al aumentar la temperatura, obviamente, o sea, calentarse, el semimetal o el metaloide aumentará, ¿qué? Aumentará su conductividad eléctrica, ¿no? ¿Ya? Se utilizan en la fabricación de, ¿qué? De circuitos eléctricos, radios de transistores, ¿no? Microchips de computadoras, entre otros, ¿no? Son en total 8 elementos, ¿no? Todos en estado sólido. El boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y el astato, ¿no? Chicos, ahora sí, con eso hemos concluido la parte teórica. Vamos a pasar ahora a la parte práctica, ¿no? A ver, ya, vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? ¿No? Pero antes vamos a ver una parte que refuerza la teoría. Vamos a reforzar un poco la teoría, ¿no? Dice, de acuerdo a la clasificación, ¿no? De acuerdo a la clasificación, de acuerdo a la clasificación de los elementos químicos, en un momento, de acuerdo a la clasificación de los elementos químicos, indica lo correcto respecto a los metales. Son malos conductores de corriente eléctrica. Indique lo correcto respecto a los, no, me dice indique lo correcto respecto a los metales, ¿no? Y me da 3 afirmaciones de Romano. La primera afirmación de Romano es, son malos conductores de corriente eléctrica. No, es falso, son buenos conductores de corriente eléctrica. En el nivel externo, ¿tiene 5 electrones? En el nivel externo. No, en el nivel externo, recuerda, ¿tiene cuántos electrones? Eso lo vimos, ¿no? Este acá no tiene 5 electrones, ¿tiene cuánto? Tiene exactamente entre 3 a 4 electrones, ¿no? ¿Ya? Entonces sería en este caso, este sería falso. Se oxidan con facilidad ya que pierden electrones, verdadero. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? La 3, ¿no? Esa sería la única afirmación verdadera, ¿no? La afirmación número 3, ¿no? Se oxidan con facilidad ya que pierden electrones, es verdadero. Veamos en el problema número 2, en el ejercicio número 2. Respecto al metal hierro, indica las afirmaciones verdaderas acerca de sus propiedades. Posee brillo al ser pulido, verdadero, ¿no? En la naturaleza se encuentra en estado líquido, es falso, ¿no? Se encuentra aquí en estado sólido. Eh, La afirmación número 3, conduce la corriente eléctrica, verdadero. Por lo tanto, las verdaderas, ¿cuáles serían? Las afirmaciones verdaderas serían, ¿cuál? La número 1 es romano y la número 3. 1 y 3, ¿no? Veamos en este caso el ejercicio número 3. Determina la afirmación que no corresponde. Determina la afirmación que no corresponde a los no metales. ¿Poseen moléculas diatómicas? A ver, los no metales. Sí, verdadero, ¿no? Verdadero. Ya. Ya, la número 2 es romano. ¿Son los más abundantes en la corteza terrestre? No, no son los más abundantes, ¿no? ¿El bromo se encuentra en estado líquido? Sí, ese es verdadero. El bromo a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Por lo tanto, la afirmación que no corresponde a los no metales sería que la afirmación número 2 es romano, ¿no? La 2 nada más. Pregunta número 4. Dice, de los elementos como el hidrógeno, el selenio, el cobre, el platino, el xenón y el yodo y el cesio, indica la cantidad y nombre de los metales y los no metales. ¿Los metales quién serían? Obviamente el cobalto, el platino, el cesio. Hay 3 metales, ¿no? ¿Y los no metales quién serían? El hidrógeno, el selenio, el xenón y el yodo, ¿no? Pero recuerda, hay una excepción a la regla, sino que no la he puesto acá. El hidrógeno, para el caso de nomenclatura, para el caso de compuestos, puede trabajar como metales y como no metales, ¿no? Es una regla que se va a ver, es una excepción a la regla que se va a ver después, ¿no?
Ya chicos, ahora sí empezamos a ver la parte de lo que es resolviendo en clase, ¿no? Vamos a empezar a resolver los ejercicios aplicativos, ¿no? Para reforzar mucho más la teoría, ¿no? A ver, escribe el nombre de los siguientes no metales. El P significa que el elemento fósforo, ¿no? El S, ¿qué significa? El azufre. El I, ¿qué significa? El yodo, ¿no? Escribe el símbolo de los siguientes metales. El mercurio está representado por ¿qué símbolo? Por Hg, ¿no? La plata está representado por Ag. El plomo, ¿por qué está representado? Por Pb, ¿no? Esa es su simbología según la tabla periódica, ¿no? ¿Ya? Tanto el mercurio como la plata y el plomo obviamente son metales, ¿no? Sigamos con los siguientes ejercicios aplicativos. A ver. Vamos a ver. Ya veamos. Ya, chicos, veamos. Ya, de acuerdo, pregunta número 2, ¿no? De acuerdo a la clasificación de los metales, de acuerdo a la clasificación de los metales, y los no metales indica lo correcto respecto a los no metales. ¿Ya? Te está preguntando indicar lo correcto respecto a los no metales. Poseen brillo metálico y ya que reflejan la luz, falso. Eso viene a ser de quién? Eso viene a ser una propiedad física de quién? De los metales. Por eso es falso. No corresponde a los no metales. Son quebradizos, ya que no son maleables ni dúctiles, verdadero. Eso corresponde a los no metales. Forman óxidos básicos, es falso. Los que forman óxidos básicos son los metales. Por lo tanto, la única respuesta, ¿cuál sería? La afirmación número 2, ¿no? Pasemos con el siguiente problema, la pregunta número 3. Respecto al metal oro, respecto al metal oro, indica las afirmaciones verdaderas acerca de sus propiedades. ¿Es frágil el quebradizo? Falso, eso corresponde a los quién? A los no metales. ¿Es maleable y dúctil? Verdadero. Todo metal, sea el oro, la plata, ¿no? O cualquier metal, son maleables y dúctiles, ¿no? Es decir, que se pueden formar láminas y se pueden formar hilos, ¿no? Es verdadero. Afirmación número 3. Afirmación número 3. Ahí vamos a ver. ¿Es un mal conductor de corriente eléctrica? Falso. Todo metal es un buen conductor de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, la única respuesta, ¿cuál sería? La afirmación 2 en romano, ¿no? Vamos con la pregunta número 4. La pregunta número 4 te dice, determina la afirmación que no corresponde a los metales. Generalmente son gases altamente tóxicos. Determina la afirmación que no corresponde a los metales. ¿Ya? En este caso sería, generalmente son gases altamente tóxicos. Chicos, vamos a ver, vamos a poner por acá, en un momento, vamos a poner por acá para que veas tú. A ver, ya, vamos a poner ahí, ya. Escuchen, ¿ah? Determina la afirmación que no corresponde a los metales. Generalmente son gases altamente tóxicos. En este caso, los que son gases altamente tóxicos son obviamente los no metales. Los no metales, ¿no? En este caso sería verdadero para el caso de los no metales, ¿no? Pero si te dice que son metales sería obviamente falso, ¿no? Vas a tomarlo de esa manera, ¿no? Se oxidan con facilidad. Se oxidan con facilidad. Sí, ese es verdadero. Los metales se oxidan con facilidad, ¿no? Ya que obviamente se vuelven obviamente eh, cationes, ¿no? Se vuelven cationes, por eso obviamente se oxidan con facilidad, pierden electrones, ¿no? ¿Ya? Se utilizan como conductores eléctricos. Se utilizan como conductores eléctricos. Obviamente, si lo analizamos en función, ¿no? En función de los metales sería que verdadero, ¿no? Pero si son obviamente los no metales sería falso, ¿no? ¿Ya? En este caso vamos a ver lo mejor, ¿no? Vamos a ver lo mejor acá en esta parte. Entonces decimos, para acá sería que, obviamente sería que, generalmente son gases altamente tóxicos, decimos que sería obviamente, vamos a poner acá, falso, ¿no? Sería obviamente falso, ¿no? Ya, vamos acá, obviamente, vamos a poner acá, ¿no? Sería obviamente, acá vamos a poner, sería obviamente falso, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver por acá. Ya, ya chicos, pero más o menos la idea es así, ¿no? A ver, obviamente, un momento. Disculpen chicos. A ver, estamos en la parte 5, ¿no? Ya está. A ver, disculpen, disculpen, disculpen. En la número 4, ¿no? Ya, a ver. Entonces decimos, por lo tanto, generalmente son gases altamente tóxicos. Obviamente, para el caso de los no metales, sería verdadero, ¿no? Se oxidan con facilidad. Para el caso, en este caso, de los metales sería verdadero, ¿no? Y se utilizan como conductos eléctricos, conductores eléctricos. Claro, son buenos conductores de electricidad, sería verdadero, ¿no? Por lo tanto,
En este caso, la afirmación que no corresponde a los metales, ¿no? A los metales sería ¿cuál? Únicamente la afirmación verdadera, ¿cuál sería? Que se oxidan con facilidad, ¿ya? Las demás serían falso acá, y acá también obviamente serían falsos. Acá, no, en este caso serían que dos, ¿no? Determina la afirmación que no corresponde a los metales. Sería en este caso que no corresponde a los metales, ¿ah? Si lo analizamos, sería en este caso los que no corresponden serían que son gases altamente tóxicos, que es por lo que le corresponden los no metales, y que se oxidan con facilidad, en este caso, y que serían en este caso, que se oxidan con facilidad, digamos, los metales. ¿Se oxidan con facilidad? Los metales, a ver. Sí, claro, se oxidan con facilidad los metales, ¿no? Sería verdadero, ¿no? Y se utilizan como conductos eléctricos. Obviamente, si se utiliza como conductos eléctricos, sería en este caso, los metales, te pregunto, ¿los metales son buenos conductores de electricidad? Si son buenos conductores de electricidad, sería verdadero. Por lo tanto, ¿cuál es la afirmación que no corresponde a los no metales? A los metales, únicamente sería ¿quién? La afirmación número uno, que generalmente son gases altamente tóxicos. Únicamente los gases altamente tóxicos, ¿quién son? Los no metales, ¿ya? Los no metales. Entonces, ¿sería quién? Sería la respuesta en este caso a la afirmación número uno. Vamos con la siguiente. Pregunta número 5. El cobre es un sólido rojizo y su principal aplicación es como conductor eléctrico. El cobre es un sólido rojizo y su principal aplicación es como conductor eléctrico. Forma aleaciones importantes como el bronce, que resulta de combinar el estaño con el cobre. Escribe los símbolos de los metales mencionados. Recuerda, el cobre y el estaño son no metales. ¿Su símbolo cuál es? El Cu del cobre, y el estaño cuál es? El Sn. ¿No? Te pide mencionar eso nada más. Ya chicos, entonces sigamos con la siguiente parte de la siguiente tarea, ¿no? La siguiente parte aplicativa, ¿no? La número, en este caso, vamos a ver de la número, a partir de la número 8, ¿no? Seguimos entonces con el problema número 8, con el ejercicio número 8, ¿ya? Dice, relacione correctamente. Dice, ¿no? Primer periodo, ¿qué corresponde? Al nivel 1. El primer periodo significa el nivel 1, ¿ya? El tercer periodo, ¿qué significa? El nivel 3. Y el quinto periodo significa el nivel 5, ¿ya? Luego será 1B, 2C y 3A, ¿no? Sigamos en este caso con el problema número 9, con el ejercicio número 9. De los elementos como el potasio, el nitrógeno, el zinc, el oro y el azufre, indica la cantidad de metales y no metales. Ya, en este caso, ¿quién serían los metales? El potasio, ¿correcto? El oro y obviamente el zinc, ¿no? El zinc. Entonces, ¿serían cuántos? Serían en este caso que hay tres metales, ¿no? ¿Y cuántos no metales? El nitrógeno y el azufre son los no metales, ¿sabían que? Dos no metales, ¿no? ¿Ya? Habrían tres metales y dos no metales, ¿no? Indica la alternativa correcta. Dice, la alternativa correcta. Los elementos de transición son del grupo B, verdadero. Los elementos del grupo 8B son los ferromagnéticos, verdadero. Los metales son maleables y dúctiles, verdadero. ¿Ya? En el periodo 1, los elementos son gaseosos. En el periodo 1, está hablando del periodo, o sea, de la línea en este caso, horizontal. ¿Y quién se encuentra en el periodo 1? Únicamente el hidrógeno y en este caso, el helio. Ellos dos se presentan como gas en la naturaleza, ¿no? Como gas, ¿no? Como elementos gaseosos. Por lo tanto, será verdadero la alternativa E. Y la D, vamos a ver, los semimetales, o también llamados metaloides, a bajas temperaturas conducen muy bien la corriente eléctrica. En este caso, digamos, a bajas temperaturas no conduce bien la corriente eléctrica, los semimetales. Es a altas temperaturas sí conduce bien la corriente eléctrica. Por lo tanto, sería falso. La respuesta sería que la D, ¿no? La D no corresponde, obviamente, es la alternativa incorrecta, ¿no? Sigamos, sigamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 11. A ver, veamos, dice acá en el ejercicio número 11. Indique las proposiciones incorrectas, ¿no? Ya dice, los elementos de la familia 4B se denominan familia del cromo. No es incorrecto, ¿no? Afirmación número 2. Los elementos del grupo 1B se denominan metales del vanadio. Incorrecto. Los elementos del grupo 8B se denominan familia del vanadio. Incorrecto tampoco, ¿no? Entonces ya la respuesta aquí sería la 1, la 2 y la 3. Las tres afirmaciones son incorrectas, ¿no? Veamos la pregunta número 12. Indica verdadero o falso, o indica la verdad o falsedad de las proposiciones. Los elementos del grupo 1A son carbonoides. Falso.
Los elementos del grupo 2A son metales alcalinos, falso. Los elementos del grupo 8A son gases nobles, verdadero. Por lo tanto, sería que falso, falso y verdadero. La clave o la alternativa C. ¿Ya? Bueno, chicos, con eso hemos terminado, ¿no? La parte aplicativa de lo que es, obviamente, de lo que es desarrollando en clase, ¿no? ¿No? De lo que son los ejercicios aplicativos en clase, ¿no? Ya, chicos, entonces, espero que se haya podido entender bien la clase, ¿no? Y, obviamente, cualquier duda, ¿no? Cualquier duda y sugerencia, no duden en consultar, ¿no? ¿Ya? A continuación, voy a pasar a indicarle la página de la tarea que tienen que desarrollar, ¿no? Les pasaré a indicar, ¿no? La página de las tareas que tienen que desarrollar, ¿no? ¿Ya? Bueno, chicos, me tienen que desarrollar la página 86 y 87 del libro, ¿no? ¿No? De lo que es los problemas de eco y los problemas de practicando lo aprendido y los problemas de eco, ¿no? Son opcionales, no obligatorios, ¿no? Solamente me tienen que desarrollar lo que es ahora en tu cuaderno, ¿no? ¿Ya? Deben enviármelo 4 días después de subir el video de esta sesión número 9 en la plataforma, ¿no? Si les indica 7 días, será como plazo máximo de 7 días, ¿no? El correo, obviamente, ya saben, alexander_máximo89 @yahoo.com, ¿no? Y atentamente, quien les habla es el profesor Quispe, su docente del área de química, ¿no? ¿No? Entonces, chicos, espero poder verlos en una próxima sesión, ¿no? Y cuídense mucho, ¿no?